Buenas noches, mi nombre es Viviana Valdivia y este es mi video acerca de lo que aprendí de la materia de Economía y Educación respecto a lo que se aprendió en este cuatrimestre. Pues son varias cosas importantes, sobre todo porque nos basamos en un libro en donde nos hablan que en un mundo interconectado, donde las economías y las sociedades están en constante cambio, hay dos pilares fundamentales que definen el progreso: la economía y la educación. Pero, ¿qué sucede cuando estas dos áreas se cruzan? ¿Cómo se influencian mutuamente? Exploramos los aprendizajes más importantes del libro Economía y Educación del autor Omar Alor-Jacobo. Aprendimos de la interdependencia de la economía y la educación. Alor-Jacobo nos presenta una visión crucial. La educación no puede verse de forma aislada, sino como una fuerza que impulsa la economía. En su libro el autor nos explicó que la educación forma el capital humano, que es un elemento clave para el crecimiento económico. Es decir, cuanto más educada esté una población, más competitiva será en el mercado global. La educación en este contexto es mucho más que un derecho social. Es una inversión directa en el futuro económico de un país. El capital humano como motor del crecimiento económico, en donde los aprendizajes más profundos nos da la importancia del capital humano. El autor Alor-Jacobo resalta que el conocimiento, las habilidades y las competencias adquiridas a través de la educación son vitales para la mejora de la productividad y la innovación. Estos son los motores de la competitividad global. Al invertir en la educación, no solo formamos individuos con habilidades especiales, sino que también fomentamos la creatividad y la innovación, elementos esenciales para el desarrollo económico en la era moderna. Se habló también de la desigualdad educativa y económica. Sin embargo, Alor-Jacobo nos invita a reflexionar sobre las desigualdades. En muchos países, las disparidades en el acceso a la educación perpetúan las desigualdades económicas. Las brechas educativas crean una barrera para que los grupos más desfavorecidos puedan mejorar sus condiciones de vida. El autor nos explicó cómo los sistemas educativos que no brindan un acceso equitativo a todos los sectores de la sociedad tienden a generar un círculo vicioso donde la pobreza se transmite de generación en generación. En este caso podemos ver cómo en la actualidad sigue habiendo una disparidad social en donde no todos los niños o adultos jóvenes tienen el acceso a una educación de calidad. A veces por el lugar en donde viven, por el contexto socioeconómico, la educación es diferente y a veces carece de muchos fundamentos, y el producto que se obtiene de eso es una sociedad pobre, una sociedad mal educada y una sociedad en la que la mediocridad es el centro de su vitalidad o es el centro de su vida. No tienen otros recursos y no hacen lo posible por obtenerlos de alguna forma. La educación es fundamental para que todos los pueblos puedan subsistir. Es parte primordial de lo que debemos de obtener como ciudadanos de cualquier país en libertad. También nos hablaron de las políticas educativas y su impacto en la economía. Alor-Jacobo también dedica un capítulo importante a las políticas públicas. Según el autor, las políticas educativas deben ser diseñadas no solo para mejorar la cobertura, sino para garantizar que la calidad educativa sea adecuada a las necesidades del mercado laboral. Sin embargo, hoy podemos ver, por ejemplo, en nuestro país que la nueva escuela mexicana está dejando un poco de lado las necesidades del mercado laboral y se están enfocando más a la parte humanista y a la parte socialista de lo que el gobierno quiere que aprendamos. No nos están enfocando a nuestras habilidades futuras, sino solo a lo que se está viviendo en la actualidad. Las inversiones en infraestructura educativa, la capacitación continua de los maestros y la actualización de los programas de estudio son esenciales para que la educación sea un motor efectivo en el desarrollo económico de cualquier país.
Principalmente en la educación superior, se nos habló también de su papel y su importancia. Alor Jacobo nos señaló que las universidades son fundamentales no solo para formar profesionales altamente capacitados, sino para impulsar la investigación y la innovación tecnológica. El autor también nos advierte que la mercantilización de la educación superior puede desvirtuar su propósito. Las universidades no deben convertirse en fábricas de empleos, sino en centros de pensamiento crítico y creación de conocimiento. En la actualidad, en nuestro país, si tú vienes de una escuela pública o una escuela privada, sí varía mucho el trato que te dan al momento de hacerte una entrevista de trabajo, al momento de pedirte que tú desarrolles alguna habilidad o capacidad que demuestres la universidad de la que vienes o el aprendizaje que obtuviste, sí se ve un poco dispar también la parte del trato con la gente que viene de escuela pública o la escuela privada. La globalización y los desafíos educativos es otro tema que se tocó, en donde se reflexiona sobre cómo la educación debe adaptarse a un mundo cada vez más interconectado y tecnológico. Los sistemas educativos deben formar gente capaz de competir en un mercado global, donde la innovación y la capacidad de adaptación a nuevas tecnologías son esenciales. En este sentido, la educación tendría que ser flexible, responder a las demandas de la economía global y preparar a los estudiantes para los retos del mundo cambiante. En el libro que leímos nos dejaron ver las valiosas lecciones sobre cómo la educación y la economía están conectados, desde el capital humano hasta las políticas educativas y los retos de globalización. Invertir en educación no solo es una cuestión de justicia social, sino una necesidad económica para lograr un futuro próspero para cualquier sociedad. Un sistema educativo que sea inclusivo, de calidad y capaz de adaptarse a los cambios del mundo es clave para el desarrollo de cualquier país. La educación, sin duda, es la clave del progreso, y es así como nos enseñaron que no solamente se trata de invertir en más escuelas, sino hacer mejores escuelas, programas de calidad en donde los alumnos y el rezago escolar que se encuentra en la actualidad debido a la pandemia y debido a la desintegración de algunas sociedades, como en el caso de los migrantes que vienen de otros países en donde ni siquiera tenían acceso a la educación y se incorporan ahora a nuestras escuelas. Entonces hay una disparidad no solamente de conocimientos, sino también en esta parte de la inclusión por los contextos socioeconómicos de los que ellos provienen. Esto fue lo que aprendí durante el cuatrimestre. Me dejó muy claras algunos conceptos que tenía desconocimiento, y en el área de mi opinión personal es que necesitamos tener más y mejores escuelas, más y mejores capacitaciones, en donde no se hable solamente de la parte administrativa, de actas que se tienen que levantar, de hojas que se tienen que entregar como evidencias, sino también de la parte en la que nos capaciten a nosotros para que este rezago educativo sea mermado y cómo la economía de nuestro país se va a ver beneficiada de una manera abrumadora si es que nuestro nivel educativo se mejora, y si nosotros como pedagogos o como impartidores de educación en algunos niveles podemos aportar nuestro granito de arena capacitándonos mejor, encontrando mejores herramientas, siendo más productivos y haciendo de la tecnología un aliado. Eso es todo de mi parte. Gracias.